Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Yo soy Carlina Delgado y para mí es un motivo de alegría el día de hoy porque vamos a iniciar unas catequesis, por llamarlo de alguna manera, a través de este programa para dar a conocer lo que es el don de la divina voluntad. Así que yo les animo desde ya a que nos acompañen en este camino que vamos a iniciar, que empiecen a anotar todas aquellas dudas que tengan y también preguntas, por supuesto que sí. Y para eso yo no estoy sola, sino que nos acompaña alguien muy especial y muy querido de María Visión y es mi compañero Javier. Javier Aritio, bienvenido. Hola Carlina, muchas gracias y gracias por invitarme a este programa de Divina Voluntad y estoy pues muy contento, alegre y lleno de gozo de poder compartir este espacio contigo. Pues muy bien, mira, antes de comenzar, yo te pasé una oración muy breve para que tú la hagas y para que los hermanos que nos están viendo pues nos acompañen y se la aprendan también. Así que iniciamos y nos ponemos en las manos de Dios, ¿no? Pues invitamos a todos que nos acompañen y recen con nosotros esta oración. Siempre Santa e Indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Javier, mira, antes de comenzar, yo te he traído aquí esta libreta, te la hago entrega para que tú, hay un boli, toma, para que tú empieces a anotar y a escribir todo lo que desees. Muchas gracias, Carlina. Esto significa que vamos a necesitar tomar nota, por supuesto, en cada uno de los programas, empezando ya por el mismo primero, ¿no? Por supuesto. Mira, antes de comenzar, te voy a decir una cosa. Generalmente, las personas que escuchan hablar por primera vez de lo que es el don de la divina voluntad, no les surge ninguna pregunta. No les surge ninguna, generalmente, no digo que a ti te vaya a pasar eso, pero nos deslumbra tanto este maravilloso regalo que Dios quiere darnos que al principio no surgen preguntas, las preguntas vienen después, generalmente. O sea, no quiero decir que te vaya a pasar eso a ti, ¿eh? Bueno, a mí ahora mismo me surge la primera pregunta y creo que la más evidente y no sé si la más compleja, que ¿qué es la divina voluntad? Pues mira, te voy a explicar así qué es el don de la divina voluntad. Pues mira, el don de la divina voluntad es la doctrina espiritual más bella, más pura, más sublime, que no tiene ninguna sombra de materia ni de interés, y como sol va a penetrar tu alma y va a ser la más fecunda. Y esas palabras no son mías, se las dijo nuestro Señor Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Pero como es la primera vez que tú estás escuchando hablar de este regalo del don de la divina voluntad y los hermanos que nos acompañan, pues seguramente también, te voy a decir así de la manera más sencilla posible. El don de la divina voluntad, como su palabra lo dice, don significa regalo. Es un regalo que Dios quiere darnos a la generación de este tiempo, ¿no? ¿Qué quiere regalarnos el Señor? Pues quiere regalarnos su voluntad. Y nosotros podemos preguntarnos, pero bueno, ¿cómo es posible que el Señor pueda regalarnos su voluntad? Porque nosotros, ¿verdad? Tú tienes tu voluntad humana. Tu voluntad humana es tu motor que te mueve a hacer las cosas. Y por más que tú quieras a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tu madre,
por más que tú los quieras, no le puedes dar tu voluntad, no se la puedes dar. Tú puedes decirle, es que les doy mi vida, les doy un riñón si lo necesitan, pero tu voluntad no se la puedes dar. En cambio, Dios sí puede darnos su voluntad porque en Dios está la capacidad de darse, ¿no? Dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que dio, que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él sea salvo. Me puedes interrumpir cuando tú quieras. Se me está planteando un poco complejo desde el principio, ¿no? Vamos a ir por partes. Sí, Déjame que te plantee, porque has mencionado que es un don. Sí. Y exactamente, justamente estaba pensando que un don siempre es un regalo que se nos entrega. Por supuesto. Entonces, ya me has ido respondiendo mientras me surgía la pregunta que es, ¿quién nos entrega ese don? ¿Cómo se nos entrega, no? Exactamente, pues ese don nos lo da Dios, nos lo regala Dios, no por nuestros méritos propios, porque nosotros pudiéramos hacer de todo, ser muy santos, ser muy buenos, pero nunca vamos a merecer ese regalo que Dios nos quiere hacer. Una de las cosas para poder entender lo que es el don de la divina voluntad es que nosotros tenemos que quitarnos de nuestra cabeza, o tú tienes que quitarte de tu cabeza la idea preconcebida de que la voluntad de Dios es simplemente lo que Dios quiere y lo que no quiere. Porque eso nos pasa a nosotros como creyentes, como cristianos. Siempre decimos, pero yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios? ¿Por dónde me quiere llevar? ¿No? Entonces, lo primero es que te quites eso de la cabeza, porque nosotros pensamos que la voluntad de Dios es análoga a la voluntad humana. Es algo parecido a la voluntad humana de que quiere o no quiere. Pero de alguna manera nos vamos a tener que abstraer, ¿no? Para quitarnos esa idea preconcebida que tenemos de nuestra propia voluntad. Exactamente. Y aprender aquí contigo qué es la voluntad de Dios. Exactamente. ¿Qué quiere Dios de nosotros y cómo nos lo entrega, no? Exactamente, eso es lo que vamos a ir viendo, porque la voluntad de Dios es la esencia misma, es la realidad más íntima de lo que Él es. Va más allá de lo que quiere, de lo que no quiere, de lo que prohíbe, de lo que mantiene. Es la fuente y la razón de su vida. Es la vida inefable de la Santísima Trinidad, y por esa voluntad divina se creó y sostiene todo lo creado, ¿no? Entonces, esa voluntad de Dios, creo que tú y yo en algún momento hemos hablado de esto, esa voluntad de Dios, fuera de cámara, ¿sí? Esa voluntad de Dios se manifiesta de varias formas diferentes. Yo te lo voy a ir comentando y seguro tú alguna conoces, ¿no? La primera forma en que se manifiesta la voluntad de Dios es la voluntad ordenada, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Pues Dios quiere que se cumplan los mandamientos y le entrega a Moisés la tabla de los 10 mandamientos en el Sinaí. Moisés baja, encuentra al pueblo de Israel. La voluntad ordenada, ¿no? Exactamente. Esa es la primera forma de voluntad divina. Exactamente. Esa primera manifestación. Manifestación. Que es los mandamientos. ¿Qué quiere Dios? Que se cumplan los mandamientos que se lo entrega a Moisés en la tabla, ¿no? En el monte del Sinaí. Y esa voluntad de Dios ordenada, pues la Iglesia nos enseña que si nosotros no cumplimos esos mandamientos no somos ni siquiera cristianos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que comenzar a ver esa voluntad ordenada más allá que simplemente lo que Dios prohíbe. Dios me prohíbe esto, Dios no quiere que haga esto, no. Dios quiere traer el orden interior a mi vida y quiere que yo tenga un camino de paz. Y ese camino de paz me lo va a dar el no robar, el no matar, el amar a Dios sobre todas las cosas, el honrar a padre y madre. Entonces, esa es la primera manifestación de la voluntad de Dios. La segunda manifestación es la voluntad querida de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Pues sabemos, ¿no?, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso es lo primero. Pero es verdad que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esa voluntad querida se puede manifestar en nuestra vida a través de inspiraciones, llamados que tengamos en nuestro interior, por ejemplo, a la vocación sacerdotal, la vocación al matrimonio, pero también, pues Dios puede determinar llevarnos en un momento de nuestra vida a pertenecer a algún ministerio, a algún apostolado, a pertenecer, no sé, a la pastoral penitenciaria que visita a los presos, a la pastoral de los enfermos. O sea, Dios manifiesta a través de esas inspiraciones divinas qué quiere de cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros somos libres. Nosotros somos libres, ¿no?, de
de poder hacer y de poder aceptar lo que Dios quiera para nuestra vida. Ahora bien, con la voluntad ordenada no. La voluntad ordenada tenemos que cumplirla sí o sí. Es decir, la voluntad ordenada es la que viene de alguna manera escrita. Las leyes, has hablado, ¿no? La ley de Dios, Sí, los mandamientos de la iglesia. Lo que deriva de ello, ¿no? Sí. Y ahora estábamos hablando de la voluntad querida. Exactamente, lo que quiere Dios para tu vida. Uh-huh. Luego hay otra tercera manifestación y es la voluntad permisiva de Dios. Esa nos cuesta un poquito, yo creo que es más difícil comprenderla, ¿no? Y es lo que Dios permite que suceda. No lo quiere en sí mismo, pero lo permite, porque respeta la libertad del ser humano, ¿no? Cuando ocurren asesinatos, traiciones, engaños, mentiras, catástrofes naturales quizás donde mueren tantas y tantas personas, una pandemia, ¿no? Donde mueren millones de personas, ¿no? Esa es la voluntad permisiva. No lo quiere en sí, pero lo permite. Y eso pasa también en nuestra vida, ¿no? En momentos puntuales de nuestra vida, quizá cuando tomamos alguna mala decisión y pues vienen las consecuencias, o nos pasan cosas en la familia, en el trabajo, que decimos, pero ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo esto, verdad? Y nos cuesta aceptar esa voluntad permisiva de Dios, pero también dice la palabra que todo obra para bien. Si nosotros sabemos acoger esa gracia de Dios, ya sea para nuestra propia purificación, para nuestra propia salvación, para la salvación de los demás, por las almas del purgatorio, etc. Eso ya iremos hablando de eso, ¿no? Y por último está la manifestación de la voluntad obrante de Dios. Obrante. Que esa es la que vamos a empezar a conocer a través de este regalo del don de la divina voluntad. ¿Cuál es la manifestación obrante de esa voluntad de Dios? Dios quiere venir a obrar en su criatura, no solo a vivir en ella, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Quiere venir a moverse en su criatura, a mirar a través de sus ojos, a hablar a través de su boca, a moverse en sus movimientos, ¿no? Y como dice San Pablo, ¿qué decía San Pablo? San Pablo decía, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces esta voluntad obrante que va a obrar a través de nosotros, a hablar, a respirar, a latir en cada uno de nuestros latidos, de nuestros pasos, es lo que nos va a llevar a pasar, presta atención a esto, pasar de hacer la voluntad de Dios a vivir en la voluntad de Dios. Uy, eso se plantea interesante, ¿no? Interesante y vamos a tener que desarrollar y profundizar en ello, ¿no? Pero suena realmente bonito, te diría. Pasar de hacer a vivir, inmersos, vivir en esa voluntad de Dios, que esa voluntad de Dios está fuera de nosotros, pero está dentro de nosotros, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Y va más allá de lo que es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Por supuesto. Va más allá de aceptar la voluntad de Dios. Era lo que yo te decía al principio. Tenemos que quitarnos esa idea de que la voluntad de Dios solamente es lo que quiere y lo que no quiere. Va más allá de eso. Entonces, cuando uno ya se quita esa idea, empieza a comprender que la voluntad de Dios está fuera de nosotros y está dentro de nosotros, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de esto. Es como cuando están los peces en el mar. Si tú sacas un pez del mar, se muere, porque el mar es su hogar. El mar es la manera que tienen de respirar. El mar es su alimento. Y eso tiene que ser la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que tomar conciencia de esa presencia divina de Dios fuera de nosotros y dentro de nosotros, ¿no? Mira, Benedicto XVI decía o dice en su libro Jesús de Nazaret, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, él decía que la voluntad de Dios tiene que convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Y cuando eso llegue a suceder, se da el cumplimiento del cielo. Porque el cielo, lo esencial del cielo es la unión de nuestra voluntad con la de Dios. Ahí está el cielo. Cuando esa voluntad de Dios se convierte en el criterio de nuestro querer, o sea, de lo que yo quiera, de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo, de mis elecciones, de mis decisiones, cuando esa voluntad de Dios se convierte en el criterio de nuestro ser, de lo que yo soy, de lo que yo pienso, ahí se da el cielo.
Y a ver, Benedicto XVI también dice o decía en una homilía, a ver si no me equivoco de fecha, 29 de junio del 2011, Benedicto dijo en esa homilía que la voluntad de Dios tiene que dejar de ser algo extraño o ajeno a nosotros, a lo que nos doblegamos más o menos de buena gana, ¿no? Tenemos que dejarla de ver como algo externo, sino que esa voluntad de Dios, en la medida que yo voy teniendo amistad con Dios, debo ir uniendo mi voluntad a la de Dios de tal manera que su voluntad se convierta en la mía. Y solo así llego a ser yo mismo. Fíjate, solo así encontramos nuestra verdadera identidad. Pero a mí se me está planteando que en el ejemplo de la vida de los santos, ellos sí han conseguido llegar a ese punto, ¿no? Creo, vislumbrarlo. Pero ¿cómo yo voy a poder llegar a eso? Con el ejemplo de los santos, es decir, es casi inalcanzable, ¿no? Fíjate que en el don de la divina voluntad, Jesús, en esta revelación que hace, que más adelante vamos a ir hablando de eso, también habla de los santos, ¿no? Y llegaremos a ese punto donde vamos a hablar de los santos, qué tanto conocieron de esta voluntad obrante. Claro, porque estoy pensando cómo los santos, las palabras que has dicho de cómo pasar de hacer a vivir. De hacer la divina voluntad o la voluntad de Dios a vivirla, ¿no? Y cómo ellos, pues, muchas veces en esa noche oscura, con esas pruebas, esas cruces, cómo las abrazan. No, es que no las aceptan, sin más, sino que las abrazan y viven en el gozo de vivir abrazados a esa cruz. Sí, porque todo es por gracia de Dios. Todo es por gracia. Sin embargo, esa gracia no penetra de manera violenta y agresiva en la criatura. No, la criatura tiene que disponerse y tener la buena voluntad de acoger la gracia de Dios, que como luz de sol se da a todos, así como sale el sol. Y también me pregunto, porque quizás esto nos aplica a cualquier momento de nuestra vida. Claro. En los momentos felices, claro. En los momentos menos felices e incluso en los momentos difíciles y amargos. Claro. En esos momentos felices puede ser muy fácil o incluso ficticio pensar que uno lo está viviendo, ¿no? Claro, exactamente. Y en esos momentos difíciles y amargos es cuando uno puede tomar conciencia de qué es realmente vivir la voluntad de Dios. Por supuesto, porque... ¿O no? Sí, por supuesto. Mira, era lo que yo te estaba comentando de la homilía de Benedicto XVI, como él decía que tenemos que dejar de ver la voluntad de Dios como algo externo a lo que nos doblegamos más o menos de buena gana. No me sucede esto, venga, lo acepto porque no tengo otra salida, ¿no? Sino que tiene que, en esa amistad que yo voy teniendo con Dios, mi voluntad debe unirse de tal manera a la de Dios que yo quiera lo que quiere Dios, ¿no? ¿Para bien, para mal o para indiferencia? Claro, porque ¿no? En la medida que yo voy uniendo mi voluntad a la voluntad de Dios, ahí se hace vida lo que dice la palabra. La verdad os hará libre. Y entonces voy a ser libre ¿de qué? Libre de los apegos, libre de los apoyos humanos, libre del reconocimiento, de la vanagloria, libre de la esclavitud de las pasiones, libre de la angustia al futuro, libre del miedo al sufrir. El sufrimiento no se va a ir. El sufrimiento siempre va a estar, pero voy a ser libre de tener ese miedo porque me va a enseñar a cómo vivo inmerso en esa voluntad de Dios que me va a llevar al abandono y al no tener miedo. Y todo eso nos lo enseña el mismo Señor, ¿no? Entonces, pues, la gente se estará preguntando, bueno, pero todo esto que están hablando aquí, ¿dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a saberse todo esto? Pues te voy a hacer no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, yo voy a seguir hablando, tú me lo dices. Tú me dices, Carlina, ya, ¿no? Mira, te voy a contar una historia muy breve, como si fuera un cuento. Hace muchos años, un sacerdote llamado Aníbal de Francia, es santo, San Aníbal de Francia. Fue el último santo canonizado por Juan Pablo II, el último, antes de su partida al cielo. O sea, cierra su pontificado con esta canonización. San Aníbal de Francia es el último santo en el que Benedicto XVI coloca su imagen en la Plaza de los Protomártires en Roma. Fíjate, ¿eh?
Pues este sacerdote en el año 1910 llega a una ciudad muy pequeña en ese momento que se llama Corato. Corato es una ciudad que está al sur de Italia y él llega allí con una misión ya muy establecida. Él tiene ya casi 60 años, 30 años de sacerdocio, o sea, era un hombre hecho y derecho, ya con un sacerdocio ya establecido, afianzado, y él llega allí con esa misión. Él es rogacionista, tiene instituto de jóvenes, es fundador de la Casa de las Hijas del Divino Celo, pues él llega allí con su misión de seguir propagando y dando a conocer su vocación rogacionista, de orar por las vocaciones. Bueno, pues cuando él llega a esa ciudad, se entera, desconozco exactamente cómo se entera, pero se entera de que allí están sucediendo unos fenómenos místicos realmente extraordinarios. Tan extraordinarios y tan extraordinarios que están incluidos en el nuevo diccionario de la mística cristiana. Pero ya no quiero saltarme esto. Llegaremos al punto que nos hables de todo ello, ¿no? Sí. Entonces, pero no me quiero descentrar porque esto es muy amplio y te puedes ir por las ramas, ¿no? Bueno, pues él llega allí y se entera de que están sucediendo unos fenómenos extraordinarios con una mujer que le llaman la Santa, sin haber fallecido todavía. Y él decide ir a conocerla. Y lo que encuentra allí es como lo que pasa en la parábola del tesoro escondido. ¿Te acuerdas de ese hombre en el campo que encuentra ese tesoro y dice, pues tengo que vender todo lo que tengo para comprar ese campo, ¿no? Para comprar ese campo. Allí se encuentra con un tesoro. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por todas las cartas que él escribe después. Él dice en una de sus cartas, ya no quiero dedicarme a seguir hablando de mis institutos, sino que quiero dedicarme a dar a conocer lo que he encontrado en esta ciudad. ¿Qué encontró allí? Encontró a través de esta mujer, sierva de Dios, llamada Luisa Picarreta, unos escritos impresionantes que hablan cómo nosotros vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo se pasa de hacer a vivir en la voluntad de Dios? O sea, él se encuentra con esos fenómenos que están ocurriendo. ¿Ella estaba en vida allí? Sí, ella estaba en vida. Ella estaba en vida y ella se había dedicado a escribir, ¿no? Sí. Ella lleva 20... ¿Se difundía aquello que ella escribía? En ese momento no. Allí localmente, en el pueblo, ¿no? Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Ella lleva en cama 23 años, como alma víctima. Una invitación que le hace a Jesús. Y vamos a hablar en el próximo programa, te voy a hablar de ella, porque no quiero saltarme de esto, pero sí decirte que ella estaba escribiendo por obediencia, por orden de su confesor. Ella era prácticamente analfabeta y su confesor en ese momento le dice que ella tiene que escribir todo lo que Jesús le estaba revelando. Bueno, pues cuando San Aníbal llega allí y conoce esos escritos que ella le da, se siente realmente impresionado por todo lo que encuentra allí, a tal manera que en una de sus cartas dice, ya no quiero seguir dedicándome a mis institutos, quiero dedicar todo mi tiempo y mi vocación sacerdotal a dar a conocer lo que allí lo que había encontrado allí. Y es precisamente aquello que hemos hablado antes de las manifestaciones de la voluntad de Dios, pero sobre todo la voluntad obrante de Dios. Y todo aquello le deslumbra de manera tal que él quiere dar a conocer todo eso. Él es nombrado censor eclesiástico de los libros para estudiar aquellos libros que no tengan... De esos libros, ¿no? Sí, de los cuadernos que ella tenía escrito en ese momento. Censor eclesiástico, eso. Censor eclesiástico de los libros, y tiene que estudiarlo para que no haya ningún error que esté dentro del magisterio de la Iglesia, de la doctrina de la fe. Sea, la Iglesia en ese momento, si no lo estaba haciendo ya, le encarga comenzar a estudiar qué hay en esos escritos. Exactamente, ¿no? Pero ya ella llevaba ya muchos años en manos de la Iglesia, muchos años, estaba ya a cargo de la Iglesia, sí, o sea, no era... O sea, la Iglesia era conocedora ya. Sí, desde el principio, que luego entraremos en detalle para contarte la historia de ella, pero la Iglesia ya era conocedora de todo eso, por supuesto. El que no lo conociera él. Ajá. Y te puedo preguntar también sobre el contenido que tenían esos escritos. Por supuesto. Antes, a lo largo de la historia, sí. Se había ya ido revelando, había ido conociendo. A sorbos. Ajá. A sorbos. Algo de todo esto. Algo. El Señor dice a sorbos.
dice. O sea, que no se conocía completo. ¿Qué encuentra allí San Aníbal? ¿Qué tesoro encuentra allí? Encuentra que lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, es, o sea, como se hace la voluntad en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad en el cielo? Inmersos en esa voluntad. Los bienaventurados no hacen la voluntad, viven inmersos. Y eso es lo que él se encuentra, cómo vivir inmersos en esa voluntad de Dios. Pues en este punto nos quedamos, Carlina. Muy bien. Y pues invitamos a todas las personas que nos están viendo a que en el segundo programa sigamos desarrollando toda esta información tan interesante que nos estás enseñando. Pues muy bien. Terminamos con una oración, Javier, y invitamos a todos nuestros hermanos a que pues cualquier duda que tengan, luego vamos a poner nuestro correo electrónico, Javier, para que puedan escribirnos, ¿no? Y dudas, preguntas, estamos aquí para eso. O sea, queremos invitar a todas las personas que ven y que siguen este programa a que interactúen con todos nosotros, a que planteen sus preguntas y aquí les daremos respuesta. Por ¿Les supuesto. darás respuesta? Si me la sé, por supuesto que sí. Y si no me la sé, yo siempre digo lo mismo. Si no me sé la respuesta, buscaré con personas que sepan muchísimo más y se les dará. Sin respuesta no se van a quedar, ¿no? Muy bien, pues si te parece, terminamos con esta oración. Madre mía, te amo. Y tú, ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma. Y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat.